¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos a otro culto más de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, aquellos que están acá presentes. Hoy vamos a estar compartiendo, hermanos, una nueva palabra del Señor, una nueva palabra que nos da aliento, nos da fe, nos da alegría para seguir adelante, ¿no? El apóstol Pablo decía a los hermanos que crezcan en la fe, crezcan en la confianza que tienen del amor que Jesús nos ha mostrado en la cruz, y así vamos a llegar todos juntos para estar en su presencia, ¿no? Cuando Él nos vuelva a buscar. Así que hoy estamos acá en este nuevo culto para compartir su palabra, y el título del mensaje que hoy vamos a estar compartiendo es Somos hijos del Rey. Amén. Vamos a orar para empezar este culto, para empezar esta hermosa reunión que vamos a estar compartiendo hoy. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tu amor, Señor, se renueva todos los días, y hoy como iglesia queremos compartir, queremos venir a recordar lo que tú has hecho en la cruz por nosotros y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, Señor, universal, a esta iglesia local aquí en Merlo. Señor, prepara nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir esta palabra y esta enseñanza, y que ella nos lleve cada vez más a crecer en la fe y en el amor que tú has dado en la cruz por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, ustedes saben que una de las armas, ¿no?, sutiles del enemigo en contra de los hijos de Dios, ¿cuál es? El desánimo. El desánimo, la depresión, la tristeza, la angustia. Muchos de nosotros quizás estamos esperando resultados en algún área de nuestra vida, y a veces nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? A veces estas circunstancias difíciles o estas pruebas no se extienden de una manera muy larga, ¿no? Y a veces decimos, ¿hasta cuándo? A veces decimos también, quizás Dios se ha olvidado, ¿no?, de sus misericordias. Sus misericordias quizás fueron borradas de nuestra vida, como decía el rey David. Y muchas veces nosotros nos sentimos así ante las circunstancias de la vida, y el desánimo llega a nuestro corazón. A veces hacemos preguntas y decimos, ¿cuándo, Señor? Veo que a muchos hermanos, veo que a mucha gente le va bien, y yo, que soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Cuándo será mi turno de recibir aquellas cosas buenas que tú tienes preparadas para mi vida, ¿no? Y a veces esos pensamientos se vuelven duros contra Dios, y viene a nosotros este sentimiento de angustia, de tristeza, incluso pensamientos amargos muchas veces en nuestra vida. Hermanos, pero la verdad es que Dios se preocupa de nosotros. Dios se preocupa de nosotros. Él tiene contado todos nuestros cabellos de nuestra cabeza. Hermanos, Dios sabe la situación que estás pasando, y Él no se cae de su trono, porque a veces nosotros como hijos de Dios tenemos a veces estos pensamientos. ¿Qué quiero traerle hoy, hermano? La historia del profeta Elías. En la época de Elías, usted sabe que había un rey llamado Acab. Este rey era un rey malvado que estaba gobernando al pueblo de Israel. ¿Y de dónde salía esta maldad? Esta maldad surge de los malos placeres y de los pecados malvados que quería satisfacer este rey en su vida. Y eso no es todo. Tenía como esposa
a una mujer llamada Jezabel. Esta mujer Jezabel era más malvada que el rey Acab todavía. ¿Por qué? Porque ella se promovía en su corazón, ¿no?, hacer que el pueblo de Israel adorara al dios Baal. Esta adoración del dios Baal exigía sacrificios de niños y toda clase de inmoralidad, y ella destruyó en esa época a muchos de los profetas del Señor que estaban viviendo en esa época. Hermanos, durante esa época de la historia, ¿no?, durante ese tiempo, el pueblo de Israel adoraba a este dios Baal. ¿Para qué? Para que lloviera. Hubo una gran sequía en esa época en Israel, ¿no? Había mucha hambre, no había agua casi durante 3 años y medio, ¿no? Y nosotros podemos ver el porqué con este trasfondo, ¿no?, de maldad que había, de la depravación que había en el pueblo de Israel, de cómo Dios, ¿no?, anuló con hambre y con falta de lluvia a este falso Dios, Baal. Hermanos, en esta oscura escena de la historia del profeta Elías y del pueblo de Israel, surge este hombre, surge este profeta de Dios, un profeta llamado Elías, que aparece con una faja de cuero y viene, ¿no?, viene a decirle a este rey Acab: yo vengo de parte de Jehová de los ejércitos y vengo a traer un mensaje. Hermanos, acompáñenme, Primera de Reyes 17:1. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo al rey Acab, que gobernaba en esa época: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Fíjense qué hermosa expresión, qué hermosas palabras que dice Elías, ¿no? Fíjense cómo él se expresa ante el rey de esa época. Él no dice: estoy en tu presencia, rey. No, yo estoy en presencia de Dios. Estoy en presencia de alguien más importante. Estoy en presencia del verdadero rey, dice Elías. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy. Esto es algo muy importante que nosotros como iglesia, como cuerpo, no tenemos que tener presente, y que debemos de recordar nuestra identidad en Cristo y en quién estamos dependiendo. ¿Amén? Nosotros como hijos de Dios, como hijos del Rey, tenemos la posibilidad que muy pocos tienen. Tenemos la posibilidad de estar en la misma presencia del trono de Dios. No sé si se acuerda, cuando nosotros estudiamos el libro de el Apocalipsis, nosotros estudiamos lo que significaba el trono de Dios, ¿no? Ese trono inaccesible donde nadie se puede acercar, donde hay relámpagos, donde hay truenos, donde hay juicio. Pero ¿quién nos llevaba hasta ahí tomado de la mano como el apóstol Juan, que tenía esa visión del trono de Dios? El mismo Jesucristo. Jesucristo, tomado de la mano a Él nos puede llevar a la misma presencia del Dios soberano, a la misma presencia del Dios todopoderoso, en quien nosotros ahora podemos venir confiadamente y a pararnos delante de quien sea y de cualquier cosa que sea. Hermanos, Elías decía: yo estoy parado delante del verdadero Dios. Podemos pararnos delante de cualquier hombre, de cualquier circunstancia, a decir: vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Rey soberano
del universo. Amén. Hermanos, fíjense que Elías llegó delante del rey y ¿qué le dijo? Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sigue diciendo que por 3 años y medio no hubo lluvia en Israel. Entonces, ¿qué empezó? Empezó la sequía, empezó la hambruna, empezó la falta de agua, la falta de comida, la falta de grano en ese lugar. Sigue diciendo el versículo 2 y 3 de Primera de Reyes 17, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Quiret que está frente al Jordán. Hermanos, Dios, luego de esta palabra que le manda decir al rey Acab que no iba a haber lluvia, ahora le dice a Elías: anda a este lugar que yo tengo preparado para vos, donde ahí yo te voy a sustentar, ¿no? Dice el versículo 4, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hermanos, siempre hay un ahí de Dios, un allí de Dios. Siempre hay un lugar donde está la provisión de Dios. Siempre Dios nos muestra un lugar donde tenemos que ir, donde ahí va a estar la provisión sobrenatural de Dios. Cuando vas al lugar que Dios quiere que vayas, ahí van a estar siempre las provisiones que necesitas. A veces Dios te dice: anda allá. A veces Dios te dice: anda para el otro lado. A veces Dios te dice: anda acá, porque este es el mejor camino, porque ahí va a estar la provisión sobrenatural que yo voy a dar para que vos seas sustentado. Pero a veces nosotros, ¿no?, nos encontramos en que nosotros queremos hacer una voluntad propia. A veces Dios te dice: anda allá, pero nosotros queremos que sea en donde, en otro lugar. Y por eso muchas veces no encontramos la provisión sobrenatural de Dios, porque no es el lugar de Dios para nosotros. Dios nos dice: tú ahí, tú allá, como le decía a Elías, está en otro lugar. No es acá donde vos querés que pase, es allá donde yo te digo. Y ahí va a estar tu provisión. Hermano, yo no puedo decirles cuál es el ahí o el allá de Dios, donde está tu provisión. Es algo que ustedes le tienen que preguntar a Dios en oración: Señor, ¿dónde está mi allí? ¿Dónde está mi provisión? ¿Dónde está aquello que vos querés que haga? ¿Y dónde está aquello que vos me vas a proveer sobrenaturalmente? Amén. Dice el versículo 5 al 7, dice: y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quiret que estaba frente al Jordán. Y los cuervos tenían y traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía ¿de dónde? Del arroyo. La provisión sobrenatural de Dios, porque él estaba en el lugar donde Dios lo quería. Dice el versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido allí sobre la tierra. Hermanos, ¿qué enseñanza tenemos aquí también? Dios puede secar algo en nuestra vida. Dios puede secar algo en nuestra vida, y no significa que fue el diablo. Eso no significa que en un principio ese lugar fue de Dios, ¿no? Ese lugar que comenzaste era de Dios quizás, pero Dios en un momento, por no escucharlo, comienza a quitarlo de nuestra vida. Fíjese que Elías le hizo caso, que fue a este primer lugar provisto por Dios, Dios lo proveyó, pero llegó un momento que el lugar no dio más provisión sobrenatural.
¿Qué le dijo Dios? Es hora de que te tenés que mover. Es hora que tenés que hacer otra cosa. Es hora que tenés que ir a otro lugar. Sigue diciendo el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora Dios abre la puerta ¿en dónde? En otro lugar completamente diferente para sustentar y proveer milagrosamente a Elías. Lo que sucedió en esta historia es que la hambruna, después de 3 años y medio, y por la misericordia de Dios terminó. Y Dios le dice esto a Elías. Primera de Reyes 18:1. Dice: pasados muchos días vino palabra a Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, ¿por qué Elías tenía que presentarse delante del rey Acab nuevamente y decir: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a decirte que la hambruna se ha terminado y que ahora va a llover? ¿Por qué? Porque si el hombre de Dios no aparece en ese lugar y no le dice al rey: en el nombre de Jehová de los ejércitos va ahora a llover, todos en la casa del rey que adoraban al falso dios Baal van a creer que esa lluvia vino por las adoraciones falsas que se estaban haciendo en ese lugar. Entonces el hombre de Dios tiene que presentarse delante del rey para que todos sepan por las palabras de Elías que no hubo lluvia y que hubo hambre por 3 años y medio, y que por la misma palabra que proviene del Dios de los ejércitos ha llovido nuevamente de nuevo. ¿Qué va a saber el pueblo de Israel? Que hay un Dios verdadero. ¿Qué va a saber el pueblo de Israel? Que en el nombre de Jehová de los ejércitos van a volver a ser sustentados. ¿Qué pasó después de que Elías le dice esto al rey Acab? Elías presentó un desafío. Elías le dijo al rey: anda a buscar a tus mejores profetas y vamos a reunir al pueblo de Israel en el monte Carmelo y voy a pedirle a Dios que responda ¿con quién? Con fuego. Mi Dios me va a escuchar porque yo sé quién soy, porque yo soy hijo del rey y yo sé que todas mis oraciones llegan. Si es Dios, va a responder con fuego. Entonces Elías le dice a los falsos maestros: si tu Dios responde con fuego, vamos a saber que ese es el verdadero Dios. Pero si cuando yo ore el fuego desciende, todos ustedes van a saber que hay un solo Dios que gobierna el universo. Así que durante horas los profetas de Baal invocaron a este falso dios Baal sin respuesta. Oraron y bailaron y danzaron y echaban humo y no pasaba nada. ¿Qué pasó luego después de las 3 de la tarde? La hora de la oración, ¿no? La misma hora que Jesús iba a morir también por nosotros. Elías salió y le dijo: es mi turno de pedirle al Dios verdadero. Elías, ¿qué hizo? Construyó un altar de piedra que representan a las 12 tribus de Israel y hizo lo siguiente. Primera de Reyes 18, del 30 al 34. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba, dice,
arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al nombre de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar, en el nombre ¿de quién? De Jehová de los ejércitos. Después hizo una zanja alrededor del altar, y en que entraran 2 medidas de grano. Dice el versículo del 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos para hacer el sacrificio y lo puso sobre la leña. Dice el versículo 34, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Hermanos, Elías ya sabía que Dios le iba a contestar con fuego, porque él sabía quién era. Él sabía que era el hijo del rey, y lo quiso poner más difícil. Dijo: traigan agua y échenle al sacrificio. Traigan agua y mojen la madera. Traigan agua y mojen todo el lugar, para que ustedes vean que el fuego de mi Dios va a consumir todo el holocausto. Todo este sacrificio, no va a quedar nada. ¿Qué pasó? Versículo 35 dice: de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Dice el versículo 36: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Sigue diciendo el 37, respóndeme Jehová, respóndeme, porque para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué pasó? Entonces cayó fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué dice el versículo 39 cuando vieron esto? Viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? El Señor, Jehová, es el Dios de Israel. Hermanos, fíjense que después de un juicio siempre llega la bendición de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Confiar. Confiar, y que nuestro ánimo como hijos del Rey no decaiga. Confiar en nuestra fe, confiar en el amor de Dios en Cristo Jesús. Después de un juicio siempre viene la bendición. ¿Y saben por qué nosotros podemos ser bendecidos hoy? Gracias a que un día hubo un sacrificio en una cruz y hubo un juicio que se llevó a cabo, la cruz del Calvario, donde luego de ese juicio, ahora nosotros por la fe podemos tener toda bendición de Dios y podemos tener todo el amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, por 3 años no hubo lluvia, porque el profeta de Dios oró y Dios lo escuchó. Y luego de 3 años el profeta oró nuevamente y hubo lluvia en Israel. Dice el capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 41 al 46, dice así la palabra de Dios. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro
entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada todavía. Y el profeta le dijo: anda y volvé a subir. Y le dijo: no hay nada todavía. Entonces hizo esto por 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube con la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hermanos, otra gran enseñanza que nos deja estos pasajes. Fíjense que cuando el profeta Elías oró, no llovió de forma inmediata. ¿Se dieron cuenta? Cuando Elías fue delante del rey por primera vez, le dijo: por 3 años no va a llover en esta tierra. Cuando Elías fue delante del sacrificio, dijo: mi Señor va a responder con fuego del cielo. Inmediatamente oró y cayó fuego del cielo. Pero ahora Elías viene a orar por lluvia y la primera vez no pasó nada. La segunda tampoco. La tercera tampoco. Dice que recién en la 7ª vez que oró, dice que cayó la lluvia. Hermanos, a veces nosotros oramos con fe y no suceden las cosas inmediatamente. Pero a veces Dios quiere que hagamos oraciones perseverantes para probar nuestra fe. A veces tenemos que hacer oraciones perseverantes, pero quédense bien tranquilos que nuestras oraciones como hijos de Dios, nuestras oraciones como hijos del Rey, nuestras oraciones como hijos amados, queridos, perdonados, ahora llegan a la misma presencia de Dios, solo por nuestra fe, solo por nuestra identidad en Cristo, solo porque somos hijos del Rey del universo. ¿Qué pasó? Después de la oración de Elías, de la 7ª oración de Elías, llovió. ¿Qué pasó luego de la lluvia? Dice que el rey Acab fue a contarle todo lo que pasó a su esposa, a su reina Jezabel. A contarle de las grandes maravillas de lo que Dios había hecho. ¿Qué contestó esta mujer perversa en contra del profeta Elías? Dice Primera de Reyes 19, 1 y 2, dice: Acab dio a Jezabel la nueva noticia y las buenas noticias de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué le mandó a decir esta mujer Jezabel perversa a Elías? Mañana estarás muerto, como vos hiciste con mis profetas. ¿Qué hizo Elías después de todo lo que vivió con Dios? Se escapó. ¿Qué hizo Elías después de todo lo que Dios hizo junto con él? Se escapó. Tuvo miedo de una mujer. Dice Primera Reyes 19:3, dice: viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí ¿a quién? A su criado.
Hermanos, ¿cuál es el error de Elías y cuál es nuestro error como hijos del rey? Es que Elías comenzó a ver con los ojos terrenales. Empezó a ver las circunstancias con los ojos terrenales. Y se olvidó de la fe y comenzó a andar por vista. Elías, el hombre de fe, quien es consciente del Dios invisible y del Dios invencible, ahora se quiere escapar de una mujer. Y a veces nosotros como hijos de Dios, como hijos del Rey, nos queremos escapar de hombres y mujeres que quizás nos persiguen. A veces como mujeres y hombres del Rey nos escapamos de las circunstancias difíciles porque nos dan miedo las circunstancias. Perdemos la vista del Dios soberano. Perdemos la vista del Dios todopoderoso, perdemos la vista del Dios invisible y empezamos a ver las circunstancias con poder. El problema es este: vemos que las cosas no me salen bien y nos desanimamos. Vemos que nuestra familia a veces no viene bien y nos desanimamos. Veo que mi ministerio muchas veces, líderes, pastores, no da el fruto que yo quisiera que dé y me desaliento, me frustro. Somos atrapados por lo visible. Lo visible es lo que usa el diablo para enfocar nuestros ojos en lo que vemos y perder de vista ¿a quién? Perder de vista al Dios invisible. Elías olvidó al Dios que lo alimentó. Elías se olvidó de la mujer que Dios le ordenó que lo alimentara. Elías se olvidó del Dios que responde con fuego y con lluvia cuando él oró. Hermanos, no nos olvidemos nosotros que somos hijos del Rey. Nosotros somos aquel por quien Cristo murió. Nosotros somos aquel por quien Cristo sufrió y dio su amor por nosotros. Y de tal manera Dios me amó, Él está al cuidado de mi vida. Él tiene el control de todas las cosas. Él me está protegiendo y sosteniendo hasta que Él me vuelva a buscar. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha prometido. Porque yo estaré contigo, dice la Biblia, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Hermanos, el camino de la fe es largo. El camino de la fe es largo, pero Dios nos va a dar el alimento que necesitamos todos los días para ser fuertes. Dios nos va a dar ese alimento para afrontar cualquier camino de la vida, y ese alimento es la fe. Ese alimento es la gracia, ese alimento es la palabra de Dios que constantemente nutre mi vida. La fe que tenemos que un Padre Celestial Todopoderoso me sostiene. La fe de que mi Padre Celestial me va a dar una palabra de ese Dios Todopoderoso que cambie mi vida y me impulse hacia adelante para seguir este camino hasta que Él me vuelva a